Bueno, antes de continuar con lo que es la utilización de nuestro sistema Neodata para la elaboración de un presupuesto, vamos a hacer una pausa en el tercer elemento de nuestro costo directo, que es el equipo y la herramienta. Dentro de equipo y herramienta vamos a tener dos rubros principales. El primero va a ser el costo horario, que es el que se aplica para la maquinaria y el equipo de construcción. La Ley de Obras Públicas nos da como definición del costo horario para maquinaria y equipo, el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución de los conceptos de trabajo, de acuerdo a lo que estipulan las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad, en este caso el cliente, y conforme al programa de ejecución convenido. Esto va a ser obviamente el plazo de ejecución en tiempos. Este importe de nuestro costo horario va a estar representado por una hora efectiva de trabajo. Es decir, el costo horario para la maquinaria y equipo de construcción es lo que nosotros vamos a gastar por el uso de esa máquina o equipo durante una hora, durante 60 minutos. Este costo horario se calcula para todas las máquinas que se utilicen en nuestro proceso constructivo o los equipos. El costo horario está integrado por tres principales elementos. En este diagrama vamos a ver cuáles son. El primero van a ser los costos fijos y van a ser cuatro principales elementos: la depreciación, la inversión, los seguros y el mantenimiento. Vamos a ver a qué se refiere cada uno. Ok, la depreciación va a ser la disminución del valor original de nuestra maquinaria o equipo como consecuencia de su uso durante el tiempo de vida económico. Este es lo que es la depreciación. La disminución del valor a nivel factura. Posteriormente tenemos la inversión, que va a ser el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción como consecuencia de su uso durante el tiempo de vida económica. Es decir, nosotros lo compramos a un valor factura y tenemos el uso durante la vida que nos da el proveedor o fabricante, y va a tener un interés puesto que ya lo compramos y durante ese tiempo de vida su valor va a incrementarse, obviamente porque seguramente lo compramos a un valor y conforme el tipo de dólar, la oferta y la demanda y obviamente el valor a nivel compra incrementa. Entonces tenemos que aplicarle una tasa de interés para tener lo que es la inversión, aparte de lo que nos costó. Obviamente con la depreciación junto con la inversión vamos a obtener un tema económico equilibrado, puesto que si bien en inversión incrementamos tasa de interés, en la depreciación vamos a disminuir ese valor original. Entonces vamos a equilibrar en esa parte lo que es el monto. Posteriormente vamos a tener lo que son los seguros, y estos seguros se van a referir al monto que va a cubrir los riesgos a que se sujeta la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que éste pudiera llegar a padecer. En este caso, ese porcentaje o ese valor nos lo va a dar nuestra compañía aseguradora. O bien, si como empresa no tenemos a una compañía que nos asegure nuestra máquina y nosotros como empresa respondemos por los daños, también hay que considerar una prima de riesgo, una prima de interés. Por último, tenemos en costos fijos lo que es el mantenimiento, y este va a ser el que se origina por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo en buenas condiciones durante toda su vida económica, es decir, durante el tiempo que la vamos a utilizar. Este mantenimiento puede ser mayor cuando ya se cambian piezas grandes o adecuaciones en el motor, en la potencia, etcétera, y lo que son los mantenimientos menores, que son obviamente los cambios de aceite, lubricante, algunas piezas que se deben de cambiar a un costo muy bajito son los mantenimientos menores. A mayor sea el tamaño de la maquinaria, el mantenimiento también va a ir en función de cuánto se utilice. En una obra, por ejemplo, los equipos que más se utilizan o que mayormente los estamos utilizando en cuestión de tiempo son los equipos pequeños, puesto que la maquinaria o equipos grandes de repente en los procesos constructivos quedan pausados, quedan en espera por el propio proceso constructivo. Entonces, un equipo de menor tamaño o de mediano tamaño va a requerir mayor mantenimiento o
un plazo más corto. Con esos 4 elementos vamos a tener lo que son los costos fijos. Posteriormente tenemos los costos por consumo. Estos costos por consumo son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles, que es el primer elemento, lubricantes, llantas y piezas especiales. Estos elementos se denominan por consumo porque dependen de la máquina y también van a ser variables, puesto que dependemos de un mercadeo. Por ejemplo, caso muy particular, el tema de los combustibles es un monto, es un costo que a nivel mercado es muy variable, entonces se debe de manejar en este rubro de costos por consumo y obviamente va en función de la máquina o equipo. Hay máquinas que trabajan con diésel, hay máquinas que trabajan con gasolina, hay máquinas que trabajan con fuentes de energía eléctrica, entonces es muy importante conocer el tipo de máquina, la marca, el modelo, la serie y el tipo de combustible adecuado para su uso. Entonces es variable también. Por último, vamos a tener los costos por operación. Estos costos por operación va a ser el pago al personal que se encarga de la operación de nuestra máquina o equipo de construcción y se va a manejar por hora efectiva de trabajo. Recordemos que estamos trabajando en costo horario. A pesar de que sabemos que todos los salarios se manejan en unidad jornada, en el caso de un costo horario, sí vamos a tener el salario real del operador de nuestra máquina, pero dividido en 8 partes. ¿Por qué en 8 partes? Porque estamos viendo el costo por operación de una máquina que funciona en costo horario y que va a ser por 60 minutos y nuestro costo del operador tendrá que ser por hora. Estos son los elementos que sumados nos van a dar el costo horario. Ok, el segundo elemento de lo que es nuestro equipo y maquinaria, maquinaria y herramienta, son la herramienta menor y equipo de seguridad. Este rubro está aislado del costo horario porque es diferente. Vamos primero con la herramienta y la herramienta va a corresponder al consumo por desgaste de la herramienta de mano utilizada en la ejecución del concepto de trabajo. Este elemento no se puede cobrar como tal por unidad. La unidad que se maneja es porcentaje. ¿Y por qué porcentaje? Porque no se puede cobrar por pieza ninguna herramienta de mano, aunque sepamos que, por ejemplo, para una excavación ocupamos de base pico, pala, carretilla, no podríamos cobrar por cada metro cúbico de excavación una pala, sería ilógico. Sin embargo, sí se genera un desgaste, un consumo de esta herramienta menor y hay que cobrarla. ¿Cómo funciona? Y es por ello que me detuve aquí. Lo que tenemos en pantalla es un screenshot de la matriz que estábamos viendo en Neodata y aquí tenemos un concepto particular de limpia y deshierve de terreno, incluye quema de hierba y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta. En este caso tenemos el diésel como material, la cuadrilla y hago pausa aquí. En esta parte de herramienta y equipo de seguridad, la ley nos refiere que estos dos elementos van a ser un coeficiente y este coeficiente va a ser fijado su valor en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución. Es decir, en muchos libros, en muchas bibliografías, vemos que la herramienta menor se maneja con un 3% de coeficiente. Nos casamos con ese dato. Sin embargo, ese porcentaje nosotros lo debemos de manejar conforme al criterio. Si bien ese coeficiente o ese porcentaje es el que nosotros establecemos, ¿de dónde saldrá el costo o el valor monetario? Ok, vemos en pantalla que tenemos la cuadrilla número 1, peón, tipo 2, que ya vimos que es mano de obra, unidad jornada, y tenemos el costo, que recordemos que esta sería la integración de nuestra cuadrilla. En este caso, Neodata está manejando una diagonal, que recordemos que es división, y 60. ¿Qué quiere decir? Recordemos que esta limpia y deshierve estaba analizada en metro cuadrado. Esta división entre 60 partes quiere decir que mi cuadrilla por jornada elabora 60 metros cuadrados de limpia y deshierve y nos da un importe de 9.05 pesos. Chequen que posteriormente tenemos el rubro 3, que es la herramienta menor. Tipo 3, que corresponde a equipo y herramienta. Unidad porcentaje, porque volvemos a la definición, corresponde al consumo por desgaste de la herramienta de mano utilizada en la ejecución del concepto de trabajo.
y es un porcentaje, es un coeficiente. El costo está en 9.05. ¿Por qué? Porque esta herramienta menor la ocupa precisamente la mano de obra. Si mi cuadrilla va a trabajar una de 60 partes de la jornada, va a cobrar 9.05 pesos. Y este 9.05 es el que se repite. Ese monto no va a variar, va a ser fijo. Únicamente puede variar si yo cambio la cantidad, es decir, el rendimiento. Si yo cambiara aquí el rendimiento y mi importe cambiara, este importe debe de mantenerse igual al costo que tenemos en herramienta menor. Entonces, esta parte va a ser siempre fija, tanto para herramienta menor como para equipo de seguridad, que si bien en la matriz no está reflejado, sí tenemos que considerarla. La mayoría de matrices de Neodata no consideran aún el equipo de seguridad, hay que integrarlo. Y es de la misma manera, tendríamos que poner una clave, la descripción de equipo de seguridad, su tipo que entraría dentro de los tipo 3, la unidad que es porcentaje, el 9.05 y después el coeficiente, en este caso está en 0.03, que quiere decir que Neodata está manejándole un coeficiente para la herramienta menor del 3%. Del 3% del importe de la cuadrilla. Es por eso que en importe ya monetario me da 0.27. Ok, vemos lo que es el equipo de seguridad, que va a corresponder al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo. La herramienta menor es el desgaste de la herramienta de mano y el equipo de seguridad va a ser el equipo para la protección del personal para la ejecución de nuestras actividades. Ahora bien, los dos funcionan de igual manera, con un coeficiente y dependen de la mano de obra. Y la razón es simple y sencilla. Ellos, el personal, la cuadrilla, son quienes ocupan la herramienta menor y el equipo de seguridad. Si trabajan una hora, durante una hora va a ser el desgaste de mi herramienta de mano y durante una hora va a ser el desgaste de mi equipo de protección. Ahora bien, en este caso tenemos un 3%. ¿Cuál es el rango? ¿Hasta dónde me puedo ir? Todo depende de mi actividad. Por ejemplo, si tengo una salida de PVC para un WC y solamente incluye la salida de tubo de PVC, prácticamente solo voy a tener un flexómetro, una cegueta para cortar el tubo y un nivel, y se acabó. Todo lo demás sería material o sería algún equipo. En el caso de esta herramienta un 3% nos funcionaría, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una losa de concreto armado, incluyendo todo, cimbra, armado del acero y el colado? Ah, bueno, voy a ocupar grifa, cegueta, un tubo para doblar la varilla, amarrador, cizallas, martillo, serrote, cubeta, pala, cuchara, llana, y entonces seguramente un 3% me va a resultar insuficiente. Entonces yo aquí puedo irme al 4, al 5, al 10%. Habrá trabajos muy en específico que requieran herramienta de mano especializada, como por ejemplo las salidas para sistemas de redes que de repente requieren equipos o herramienta de prueba y cuesta demasiado a comparación de los insumos y a lo mejor podemos tener herramienta menor que necesitemos para cubrir el importe un 15, un 20, un 30%. Es válido también. La ley no nos obliga a que tengamos un porcentaje determinado, sino nos da como referencia que va a ser en función de nuestra herramienta de mano utilizada y es un coeficiente que nosotros a criterio determinamos. El equipo de seguridad sucede lo mismo. No va a ser el mismo coeficiente que yo utilice para un colado de banqueta, que estoy trabajando a nivel piso y utilizo el equipo de protección básico, chaleco, casco, guantes a lo mejor, gogles, que si estoy trabajando en soldadura en un piso 20, porque voy a llevar arneses, líneas de vida, hamacas, careta, guantes especiales. Entonces esa parte es muy importante, que consideremos que el coeficiente que yo maneje tanto en herramienta menor como equipo de seguridad sí se ha determinado por el tema de mi actividad.